al señor Manuel Rodríguez Cuadros, embajador en retiro del servicio diplomático, quien ha sido canciller de la República y es un internacionalista. Muy buenos días, señor embajador. Buenos días, Fernando. Bueno, mis primeras palabras sean de solidaridad con las personas que han visto deterioradas o afectadas sus viviendas con el sismo de ayer. Esta situación muestra una vez más que los pobres son los que más sufren aún con los desastres naturales y que la agenda de crear menos desigualdad en el Perú pues es la agenda del presente y del futuro inmediato. Muchas gracias, embajador. Hacemos nuestras las palabras que ha pronunciado usted de solidaridad con las personas afectadas por el sismo de anoche. Naturalmente queremos hablar con usted sobre dos cosas diferentes. Por una parte, el comunicado hecho público ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y luego, puesto que usted se ha reunido con el candidato Pedro Castillo, que nos dé una cierta idea de cómo podría ser la política exterior del Perú si es que el señor Castillo fuese reconocido como presidente de la República. Comencemos, por favor, con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sí, el día de ayer el Departamento de Estado, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, ha emitido un comunicado sobre las elecciones en el Perú que considero yo que es muy relevante, muy importante y que debe contribuir a que en el país se reconozca la legitimidad del proceso electoral que de manera generalizada se reconoce en el mundo entero. El comunicado en primer lugar expresa un reconocimiento a las elecciones, las que considera justas, accesibles y pacíficas, y las tipifica como un modelo de democracia en la región. En segundo lugar, se felicita y se reconoce la actuación de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones, que han llevado y están llevando a cabo el proceso electoral no solamente bajo el principio de legalidad en el ámbito nacional, sino bajo los estándares democráticos e internacionales propios del Estado de Derecho. No se les menciona por sus nombres, ¿eh? No se les menciona, hay un genérico de autoridades del Perú, ¿no? Sí, autoridades, pero las autoridades electorales pues son la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, no hay otras. En tercer lugar, el comunicado señala que hay que darle el tiempo necesario que la ley establece para que estas autoridades, es decir, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso más específicamente el jurado, puedan procesar los asuntos pendientes y se pueda llegar pronto a la proclamación del ganador de las elecciones. Y finalmente el comunicado expresa la voluntad de los Estados Unidos de continuar e incrementar una relación de amistad y cooperación con el nuevo gobierno peruano. Yo pienso que este comunicado tiene básicamente dos significados. En primer lugar, se trata de un reconocimiento de que las elecciones han sido justas, limpias y democráticas y que las autoridades electorales pues han actuado conforme a ley y bajo los estándares democráticos internacionales. Y en segundo lugar, es que es muy importante, el Departamento de Estado expresa con una fuerza muy clara su deseo de continuar las relaciones de cooperación y amistad con el Perú. Yo considero que el nuevo gobierno debe tener unas relaciones de asociación con autonomía con los Estados Unidos, basada en la cooperación, en los principios del beneficio recíproco y el respeto mutuo, y que en ese sentido el nuevo gobierno pues tendrá una inserción internacional marcada por los intereses nacionales en todas sus relaciones bilaterales, incluidas las de amistad que se deben tener con los Estados Unidos de América. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días, lo saluda. Mónica, ¿cómo está? Buenos días. Usted sabe tanto probablemente como todos los diplomáticos que en el ámbito diplomático de los países como Estados Unidos se cuida cada palabra. Ahora, esta coincidencia que ha habido respecto al pronunciamiento de la Embajada y el Departamento de Estado en un día donde había una manifestación de militares en situación de retiro en nuestro país. Hay quienes interpretan eso como, más allá de un mensaje para los candidatos que todavía terminan, digamos, con las decisiones que pueda tomar el Jurado Nacional de Elecciones, como una especie, no de advertencia, pero sí de preocupación respecto a otros intereses que podrían estar yendo en una dirección militar. ¿Usted lo entiende, lo lee de esa manera?
Bueno, Mónica, como tú dices, la diplomacia es una actividad que se expresa en el lenguaje, en lo que se dice y en lo que no se dice, en lo que no se dice, en lo que cómo se dice y en qué momento se dice. Uh-huh. En esa perspectiva, evidentemente que la coincidencia que tú señalas expresa por parte de los Estados Unidos, en primer lugar, un compromiso y una ratificación de su visión de que la democracia peruana es una democracia establecida y que esa democracia debe continuar siendo el marco referente de las decisiones políticas y de la gobernabilidad en el Perú. Me resulta absolutamente claro la parte final del comunicado donde se señala que uno de los elementos claves de las relaciones futuras del Perú con los Estados Unidos debe discurrir en el marco de procesos democráticos, y eso es evidentemente... yo no diré una advertencia porque creo que al Perú... No, quizás no he utilizado porque, claro, la carrera diplomática no va conmigo, solamente soy periodista, pero digamos que... No hablemos... La entrelínea podría leerse, ¿no? Ni la advertencia. Lo que hay es claramente una opción que es parte de la política de los Estados Unidos y de otros países del mundo, toda Europa y gran parte de América Latina, de que los golpes de Estado no tienen viabilidad en la región, sí, que los movimientos vinculados a producir golpes de Estado son ilegítimos y contrarios a los principios de la democracia, y que evidentemente los Estados Unidos, como Europa, son estados que están en contra de una manera tajante y firme contra toda posibilidad de alteración del orden democrático en América Latina, y en ese sentido lo que tú dices es algo que es cierto. Bueno. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Usted ha sostenido reuniones con el señor Pedro Castillo. Quería preguntarle qué temas han tratado en concreto, qué coincidencias han tenido respecto al manejo de la política exterior, y también no sé si es que se ha planteado la posibilidad en un eventual gobierno de Pedro Castillo que usted asuma el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le pido que nos diga esa, no sé si decir una infidencia, pero si él justamente le ha hablado de ese tema, ¿no? Que usted, esa posibilidad de que usted asuma esa cartera tan importante. Bueno, concretamente, en primer lugar, en las conversaciones que he tenido yo con el profesor Castillo, él con mucha claridad me ha expresado su voluntad de conducir un gobierno con dos características. Un gobierno del cambio social, porque el pueblo ha votado por el cambio social. Ayer las Naciones Unidas ha hecho público el informe del desarrollo humano, donde plantea que la desigualdad, por un lado, y la concentración del poder y la exclusión son los problemas que hay que resolver en la región. Entonces, lo que él me ha señalado es que el gobierno será un gobierno de cambio social, pero que al mismo tiempo será un gobierno que no solo cuidará la estabilidad macroeconómica, es decir, el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y una lucha frontal contra la inflación, sino que tendrá una orientación dirigida a generar más riqueza y al mismo tiempo a redistribuir. Pero cuidará la democracia, o sea, disculpe, si me permite ahí. Embajador, estamos a las 9:00, sí. Tenemos que hacer una pausa y le contestará, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Tanto la pregunta de Mónica Delta como de Carlos Villarreal. Después de la pausa, embajador Manuel Rodríguez Cuadro. Pausa y retomamos nuestra conversación. En RPP. Carlos, señalaba que en la conversación, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, el profesor Castillo, que a mi juicio es el candidato electo por confirmar, por supuesto, a través de el procesamiento que empieza a hacer hoy día el Jurado Nacional de Elecciones de las nulidades que se han planteado, indicó claramente de que su gobierno será un gobierno de cambio social con estabilidad macroeconómica. Es decir, sí, un gobierno en el que se concilie la consolidación de una competitividad internacional que tiene el Perú, que es la estabilidad macroeconómica, con la redistribución
y el incremento del crecimiento y por ende del empleo. En segundo lugar, en relación a la política exterior, no hablamos en términos muy precisos, pero sí podría decir que su voluntad es ejecutar una política exterior con algunas características. Primero, nacional, es decir, una política exterior desideologizada en la que las decisiones se adopten en función de los intereses nacionales del Perú. En segundo lugar, autónoma, es decir, que ejerza el principio de independencia en las decisiones de política exterior, lo que es esencial en un mundo cada vez más multipolar como es actualmente. Y en relación a la cuestión de los futuros ministros, yo creo que esa es una pregunta muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero creo que el Consejo de Ministros debe ser nombrado conforme a la Constitución en el momento oportuno, y a mi juicio debe ser un consejo comprometido con el cambio social por el cual el pueblo ha votado, y también comprometido con la estabilidad macroeconómica y con el crecimiento inclusivo. En estos momentos, ¿le habló de la posibilidad de ser usted ministro? Y estabilidad hasta que el jurado proclame al ganador de las elecciones. Después se verán estos temas. Yo no me pongo en este momento en estas posibilidades ni como hipótesis, y en la conversación que sostuvimos con el profesor Castillo no se tocó específicamente el tema de ofrecimientos de cargos ni de carteras. Sí, yo quisiera insistir, embajador, en algo que usted mismo ha señalado siguiendo lo que usted nos está contando. Sabemos perfectamente como periodistas que tendríamos que insistir en si ha habido ofrecimiento o no, o proyección para un cargo dentro del gabinete, pero... Ya lo dije que no. Ok. Podríamos insistir en eso toda la vida y estoy de acuerdo en que esas cosas evidentemente no se adelantan, ni mucho menos. Pero usted ha hablado de cambio social y cuidar la estabilidad macro. El asunto es cómo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, y le voy a hablar del factor, usted también no solamente es diplomático, entiende perfectamente la interpretación política, pero acá hay un factor desestabilizador de las posibilidades, digamos, democráticas de seguir adelante el proyecto que podría tener el propio profesor Castillo, y es el factor Cerrón. Porque lo caracterizamos en un solo nombre, pero puede ser, digamos, el ala radical de Perú Libre, que puede impedirle al señor Pedro Castillo ir en esos dos sentidos. La estabilidad macroeconómica, que implica mantenerse muchas de las cosas que están en este momento, cambiar algunas, y buscar el cómo, que es necesario para coincidir en el cambio social. En ese sentido, estos factores que podrían perturbar y generar mayor preocupación a la mayoría que probablemente ha votado por uno o por otro por distintas razones y no necesariamente por adhesión al personaje, ¿hacia dónde deberíamos estar interpretando esa posibilidad? Que debería hacer justamente como líder el profesor Pedro Castillo. Fíjese, yo pienso que el margen de acción de un gobierno con una estructura normativa que es marcadamente presidencialista en el Perú depende del presidente de la República. En su momento el presidente de la República establecerá un Consejo de Ministros que será pues el factor ejecutivo de esta política, que entiendo será de cambio social con estabilidad macroeconómica, y que debe convocar a todos los peruanos, protegiendo y promoviendo evidentemente con una mayor amplitud de los intereses de las clases medias, de los sectores de menos ingresos, los sectores de pobreza, de extrema pobreza, los desocupados, los emprendedores, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacer hipótesis en función del rol que pueda tener una u otra persona, claro, siempre es un buen ejercicio, pero que en la práctica no tiene mucha virtualidad. Hay una determinación del voto que manda, a mi juicio, el cambio social que además lo pide desde el Fondo Monetario Internacional hasta las Naciones Unidas, y que se está implementando aún en los países industrializados de Europa y en los propios Estados Unidos. Entonces, la ventaja que tendrá el profesor Castillo para ejecutar este programa de cambio social con estabilidad macroeconómica está también en relación a las tendencias mundiales.
se está generando en el mundo una suerte de nuevo consenso donde el equilibrio fiscal no debe concebirse ya como una restricción extrema que impide la inversión social, sino al revés. Y esto lo ha planteado el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo, y por otro lado, las tendencias en todo el mundo son esas, las de incrementar la inversión social, quizás dejar de lado un poco las estrategias sectoriales de compensación social y sustituirlas por estrategias de desarrollo social que impliquen sistemas de protección de carácter universal. Hemos comprendido ese punto. Entre los temas que están en la agenda internacional también figura el de los derechos humanos en la política internacional. Por eso quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted que un eventual gobierno de Pedro Castillo deba inspirar nuestra política exterior respecto de países como Nicaragua, en lo que se están produciendo cada día arbitrariedades mayúsculas, y Venezuela, que es para nosotros un caso complicado porque hemos liderado el llamado Grupo de Lima, y yo quisiera que nos explique en qué se halla este Grupo de Lima y qué contenido se le podría dar a una política pro derechos humanos en nuestra región latinoamericana. Yo no voy a hablar en este momento a nombre del futuro gobierno, porque no tengo ni el mandato ni la capacidad para hacerlo en términos específicos, pero sí le voy a contestar desde mi perspectiva, que es lo que yo pienso que debería orientar el nuevo gobierno en la política exterior. Evidentemente tiene que ser una política exterior, además de nacional, autónoma, una política exterior democrática, que impulse el respeto pleno de los derechos humanos, y no solamente los derechos civiles y políticos, sino algo fundamental que son los derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud, a la vivienda, al bienestar, al empleo digno, etcétera. Los derechos humanos son unos e indivisibles. En segundo lugar, el carácter democrático de la política exterior en la región tiene que estar orientada por las obligaciones que ha adquirido el Perú desde el punto de vista del derecho internacional, y muy particularmente las contenidas en la Carta Democrática Interamericana. En relación a la cuestión de Nicaragua, yo pienso que evidentemente pues se trata de detenciones que son arbitrarias y que no se condicen con un régimen de Estado de Derecho, y que en ese sentido la comunidad internacional debe reaccionar en la vía de la preservación del Estado de Derecho. En lo que se refiere a la pregunta que me hace sobre Venezuela, justamente es bien importante tener en cuenta algunos elementos de hecho. En este momento, de los 11 países de Sudamérica, solo 2 han roto relaciones con el régimen del presidente Maduro: Paraguay y Colombia. El resto de países, incluido el Perú, no han roto relaciones con Venezuela. Tienen sus embajadas a un nivel distinto. El Perú la tiene a nivel de representación diplomática consular, Chile la tiene a nivel de un encargado de negocios, etc. Yo pienso que en Venezuela tenemos que ir hacia la promoción de una solución que implique el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y de la democracia, y que eso se debe conseguir con métodos democráticos y propios del Estado de Derecho, no con los golpes de Estado ni con la subversión interna, porque sería absurdo combatir la democracia con los métodos de la dictadura. En la situación actual, todo indica que la solución se alcanzará a través de un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, y ojalá de una oposición fortalecida y unificada, y que ese diálogo debe contar con la facilitación de la comunidad internacional, también a mi juicio ojalá integrada, y el camino para integrar la acción pro democracia de la comunidad internacional, creo yo, está en la convergencia de todas las iniciativas que se han venido manejando en el grupo de contacto, ¿no? Que es un grupo que tiene la virtud de tener capacidad de interlocución y al mismo tiempo abre las posibilidades que se retomen iniciativas que son las que al final recuperarán la democracia en Venezuela,
como por ejemplo la iniciativa de Oslo. Las negociaciones entre las partes es la solución. De acuerdo. Y esa solución debe ser buscada, debe ser forzada por toda la comunidad internacional, y el Perú debe sumarse a estos esfuerzos. Muchas gracias, embajador. No sé si, Carlos, tenías una pregunta pendiente rápidamente. Sí, cómo no. Embajador, ¿cuál es su visión, no sé si ha tocado esto con el candidato Pedro Castillo, respecto a los tratados de libre comercio firmados por el Perú? Fíjese, no he tocado ese tema, pero yo entiendo que será de pleno respeto. El libre comercio es una realidad que beneficia al país. Fíjese que el único, ahora que tanto se ha hablado de comunismo, que es una cosa absolutamente irreal y surrealista, el único país que está gobernado por un partido comunista y que tiene una importancia económica mundial, que es la China, la segunda economía mundial, es el país que más defiende el libre comercio. La China tiene una posición pro libre comercio más fuerte que la de los Estados Unidos y que la de la Unión Europea. Entonces, yo pienso que el Perú debe seguir transitando por una economía abierta, y eso no significa, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, que se renegocien algunos tratados de libre comercio, no para restringirlos ni para obstaculizar el libre comercio, sino para ampliarlo a áreas como las compras estatales o la cooperación técnica para el desarrollo, o enfoques descentralizados que permitan la industrialización y un proceso de transformación productiva. Es decir, el comercio internacional en el mundo está regulado por 22.000 normas. El libre comercio es una opción que genera riqueza y empleo, pero al mismo tiempo debe ser objeto de medidas, como lo hacen todos los países del mundo, que sean compatibles con la búsqueda de la competitividad, a la transformación productiva interna y al desarrollo de empresas competitivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe que el tiempo nos ha vencido, embajador Rodríguez Cuadro. Gracias por sus explicaciones y por haber estado con nosotros en RPP. Que tenga usted muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos con un minuto de retraso, ampliación de noticias.